Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Su Biblia en Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer hasta el verso 21. No podemos decir que leemos todo el capítulo, sino la mitad de este. 5, 12. Una vez hallado el texto, sabré que puedo leer cuando me digan amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Quisiera orar en esta mañana. Padre, hemos traído la lectura de tu palabra. Señor, esta palabra es muy sencilla por medio de la fe. Podemos aceptarla, recibirla en nuestro corazón y ser limpios de todo pecado y vernos como justos hijos de Dios. Pero se interpone el Señor muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestros argumentos, por lo cual muchas veces, Señor, nos cuesta poder oír y aún recibir tu palabra. También, Señor, está la influencia del enemigo, que muchas veces busca influenciarnos con pensamientos,
con sentimiento, Señor, con su agudeza, Padre, para que descuidemos, Señor, esta salvación tan grande, Señor. Pero mi ruego como mi oración es que todos hoy podamos ser edificados por medio de la palabra, llegando a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así el propósito de tu voluntad, que todo aquel que escucha pueda creer. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros oímos la palabra muerte, la asociamos inmediatamente con el deceso de la vida, con el final de la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra muerte no solamente implica el deceso de la vida, el final de la vida, sino que también significa separación. Cuando la Biblia dice que desde Adán hasta Moisés, aún cuando no había ley, la muerte reinaba, significa que todos los hombres, aunque no había una ley que los inculpara de pecado, venían a este mundo en la condición de pecador y separados de Dios. Que ese es el sentido de esta palabra. No tiene que ver con la muerte física, el deceso del hombre, sino tiene que ver con la muerte espiritual en la cual todo hombre y toda mujer que viene a este mundo llega a la condición de muerto en delitos y pecados. Por eso es que Dios, no deseando la muerte del que muere, envió a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros recibiéramos la vida que está escondida en Cristo, juntamente con Dios. Amén. Por eso la Escritura dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. En San Juan, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que irá, la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, tiene la vida. Por eso Dios nos ha dado el testimonio de su Hijo Jesucristo, de que por medio de Él fueron limpios todos los pecados. Dios nos ha dado el testimonio aún en el nombre. El nombre de Jesús no fue un nombre al azar, ni siquiera escogido por su padre biológico o su padre terrenal, no biológico, porque el padre biológico podemos decir con certeza que fue el Espíritu Santo, pero su padre terrenal, a quien Dios encomendó el cuidado, la crianza, no fue quien le otorgara su nombre, ni siquiera a su madre, sino que el ángel Gabriel, habiéndosele aparecido, le dijo: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Dios creó al hombre, le creó para tener entera relación con él, para tener plena comunión con él. Es más, Dios enviaba su palabra y quería que Adán la recibiera. Quería que Adán, por esa palabra, también pudiera sojuzgar y pudiera fructificarse y pudiera desarrollarse sobre la tierra. Amén. Sin embargo, ¿qué sucedió después de que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Escuchó su voz y se escondió. ¿Por qué? Porque la muerte ya le había dado sentencia, por lo que la palabra de Dios no tenía cabida en él. Le había dado la sentencia, había quedado separado de Dios, por lo que la palabra de Dios no tenía cabida en él, por lo que cuando escucha la voz de Dios se esconde, por temor. Cuando esa palabra era la que le vivificaba, esa palabra era la que lo fortalecía, esa palabra era la que lo nutría, esa palabra era la que lo capacitaba, esa palabra era la que le daba el vigor y las fuerzas para poder sojuzgar sobre la tierra. Dice que después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, la sentencia de la muerte cayó sobre él, y escuchó la voz de Dios y tuvo temor.
Al igual Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y no queréis venir a mí para vivir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 39, y no queréis venir a mí para vivir. ¿Qué quiere decir? Que al igual que Adán se escondía, al igual que Adán no querían recibir la palabra que era del Señor. Lo mismo nos sucede a nosotros. No porque nosotros no estemos en los días del ministerio terrenal y público de Jesucristo, somos diferentes a los saduceos, a los fariseos, a las prostitutas, a los ladrones, a los ciegos, a los cojos. No tenemos ninguna diferencia con ellos porque participamos del mismo cuerpo de carne. Al igual que ellos, con la misma sentencia sobre nosotros, que es la sentencia de muerte, de estar muertos espiritualmente, por lo que la palabra de Dios no tiene cabida en nosotros. Pero por la voluntad de Dios, como ayer estuvimos compartiendo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, fuimos renacidos por la palabra de Dios. Dios envió su palabra bajo el poder del Espíritu Santo, corriendo el velo de la incredulidad que no nos permitía creer, que no nos permitía aceptar, que no nos permitía recibir las palabras de Dios. Y una vez que hemos creído, una vez que hemos aceptado, hemos recibido el milagro del Evangelio, que es de estar muertos en delitos y en pecados, pasamos a tener vida y vida eterna. Es una gracia. Por eso es que el ser renacidos es un privilegio. No todas las personas son renacidas. No todas las personas han tenido un nuevo nacimiento. Y esto no solamente se da en el ámbito fuera de lo eclesiástico o de la organización como iglesia, sino que también se da aún dentro de las organizaciones denominadas como iglesias. Llámese del nombre que se llame. ¿Por qué? Porque una persona que ha tenido un nuevo nacimiento, el velo de la incredulidad se corrió y vino sobre su vida la iluminación, que es por medio del Espíritu Santo, alumbrándole los ojos del entendimiento para creer a la palabra verdadera, al Evangelio de la salvación, y siendo sellado por el Espíritu Santo, siendo sellado por Dios, recibe la adopción y es hecho un hijo de Dios. Por eso es tan importante insistir en la palabra verdadera, en el Evangelio de la salvación. No hay otro medio por el cual el hombre pueda llegar a ser salvo. A Dios le plació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Y el Evangelio no es un sinnúmero de doctrinas. La vida cristiana sí tiene un conjunto de doctrinas que podríamos hablar de ella. Es más, la Escritura lo enumera. Pero el Evangelio es justamente la buena noticia, esta que nosotros acabamos de leer en Romanos capítulo 5, que así como por un hombre, por Adán, entró el pecado y luego pasó a todos los hombres por la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así por uno mismo hombre entró la justificación de vida para todos los hombres. Vamos a leer Romanos una vez más, capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 5, verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a quienes, a todos los hombres. Por eso es que todos al venir a este mundo venimos muertos en delitos y pecados. ¿Comprende esto? Seguimos leyendo.
De la misma manera, por la justicia de uno, y esa justicia no es mi justicia, ¿no? Está claro, sino la justicia de ¿quién? La justicia de Jesús, bien dicho. Por la justicia de Jesús, de uno, vino ¿a cuántos hombres? A todos los hombres la justificación de vida. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso manda a todo hombre que se arrepiente, que crea el Evangelio. ¿Para qué? Para que pueda recibir de Dios el refrigerio y el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque una persona que se encuentra muerta, separada de Dios, aunque en este mundo está desarrollándose diariamente, llevando adelante un oficio, una profesión, casándose, dando sus hijos en matrimonio, criando hijos, aunque se vaya desarrollando en este mundo y todas las señales parezcan que es una persona que está viva, delante de Dios está muerta, separada. Y al estar muerta en delitos y pecados, y en esa condición parte de este mundo, se va a la condenación eterna. Porque una vez la muerte, viene el juicio, vida eterna para los que hicieron el bien y condenación eterna para los que hicieron el mal. ¿Cuál es el verdadero mal en este mundo? El verdadero mal, y lo hemos explicado hace unos 3 domingos atrás, en este mundo es la incredulidad. La verdadera maldad delante de Dios es la incredulidad. Mirad que no haya ninguno entre vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aún el mismo autor de esta carta, el apóstol Pablo, dice: yo no soy digno de ser un apóstol, porque era un injuriador, era un blasfemo, era un perseguidor de la iglesia, pero todo esto lo hacía en ignorancia por la incredulidad. Lo hacía en ignorancia por la incredulidad. ¿Por qué? Porque mientras uno se mantiene incrédulo, también se mantiene ignorante. Porque el entendimiento viene por medio de la fe. La Biblia dice que por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. El entendimiento viene por medio de la fe. Por eso es que hay gente que, aunque lee la Biblia, aunque estudia la Biblia, aunque ha hecho seminario, aunque todavía sigue diciendo, cuando uno habla con él o con ella, sigue diciendo: yo soy pecador. No entendió los primeros rudimentos. Porque los primeros rudimentos de la vida cristiana, ¿cuál es? El arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Esos son los primeros rudimentos. Cuando el autor escribe a los Hebreos, dice: vamos hacia la perfección. Esto haremos, dejando atrás los primeros rudimentos, o sea, las bases. Rudimento significa base sobre base, fundamento sobre fundamento. Dejando los primeros rudimentos, ¿cuál es? El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras que el hombre hace para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque por esas obras nunca va a poder agradar a Dios. Aparte, al estar muerto en delitos y pecados, ¿qué obra puede hacer una persona que está muerta? A un muerto no se le exige ni se le pide nada, es más, se le da sepultura. Se le da sepultura, ¿por qué? Porque ya no se lo puede traer con uno a la casa, porque el cuerpo va a entrar en descomposición y va a contaminar toda la casa. Entonces tiene que uno darle sepultura, o la forma de sepultura que vaya a darle. Hoy es muy común la cremación. Algunas personas me han preguntado: pastor, ¿es bíblico cremar a una persona o no cremarla?
según la tradición de algunas religiones pseudo-cristianas, no debiera hacerse. Sin embargo, eso son tradiciones. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no son las que heredan el reino de Dios. Lo que ha de heredar, por eso el apóstol dice, aunque esta nuestra habitación terrenal fuera deshecha totalmente, algo deshecho es algo que nunca más tiene ninguna utilidad, sabemos que tenemos un nuevo tabernáculo, no hecho por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Amén. Entonces, no hay eso de que no se debe cremar o que hay que mandar a tierra. Eso son tradiciones de religiones de los hombres y de costumbres de los hombres. Y de costumbres de los hombres, según la familia, cómo quiera darle sepultura a los restos de ese cuerpo. Pero uno no espera nada de una persona ya fallecida, sino por el contrario, le da sepultura. Si nosotros venimos en la condición de estando muertos, ¿qué puede esperar Dios de nosotros? Nada. ¿Qué puede esperar Dios de nosotros? Nada. Por eso le llama a esas obras muertas. Le llama obras muertas. Arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el arrepentimiento de las obras muertas. Algunos dicen, las obras muertas es que pasó una mujer muy atractiva y yo la codicié. O que no debía meter la mano en la lata, o esto, o aquello. No son obras muertas. Ellas son los síntomas del pecado. Las obras muertas son aquellas con las que yo quiero acercarme a Dios como un medio para poder ser agradable delante de Dios. Todas esas obras son consideradas por Dios como trapo de inmundicia. Y creo que ya saben a lo que significa, ¿no? Entonces, algo nauseabundo, algo que se desecha. No quiere Dios esa obra. Por eso los primeros rudimentos de la vida cristiana, lo primero en sí es el arrepentimiento de obras muertas. Tengo que entender que no hay ninguna obra que yo pueda hacer con la cual pueda llegar a ser visto como justo delante de Dios. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia no es como el pecado. ¿Por qué? Porque por un solo pecado de un solo hombre vino la muerte a todos los hombres. Pero la gracia vino por muchos pecados, por los muchos pecados. Por eso es que no debes de extrañarnos que sea mucho más gloriosa la gracia. No debes de extrañarnos que este ministerio, el ministerio de la justificación, sea con mucho más gloria. Escribiendo en esta misma carta, dice, si el ministerio de muerte fue con gloria, refiriéndose, y ahora paso a explicarle, porque ¿cuál es el ministerio de muerte? El de la ley. Aunque nosotros, estando sin ley, ya estábamos muertos, separados de Dios, la ley vino para que abundara el pecado. La ley no vino para justificar al hombre, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Por eso la Biblia le llama ministerio de muerte. Hay quienes están discutiendo, hoy hay muchos foros y hay muchos lugares de discusión a nivel doctrinal, dado que por las redes uno puede muchas veces oír grupos de hermanos que les gusta estudiar la palabra y que se muestran también en grupos abiertos de video, y otras personas subiendo y queriendo debatir sobre estos temas, ¿no? Pero la Biblia es clara, a la ley le llama el ministerio de muerte. Y fue con gloria, de tal manera que los hombres no podían fijar los ojos en Moisés. ¿Se acuerda cuando descendió Moisés del monte Sinaí? ¿Qué hizo? Se cubrió con un velo. De tal manera, por la gloria que le resplandecía, para que los hombres no vieran. ¿Por qué?
Porque nunca quiso Dios que fijara los ojos el hombre en la ley. Nunca quiso Dios que fijara los ojos el hombre en la ley. Por eso las tablas de la ley se encontraban en un arca de acacia revestida de oro, con una tabla que era la tabla de la propiciación, que a la vez de esa tabla había que cubrirla con sangre, taparle. La sangre es como la pintura sintética, vio que cuando cae en un lugar, si uno no la quita, ya se forma una costra. Imagínense año tras año cubriendo esa tapa con sangre. No es que después de unos días, che, vamos a limpiar la sangre de la Pascua anterior para... No, iba cubriendo año tras año la sangre y se hacía como una costra que estaba sobre la tabla de la propiciación. A la vez, dos querubines con sus alas desplegadas hacia adelante, tapando de esa tabla, y dentro de ese ambiente había un incensario que debía estar completamente, perpetuamente encendido, lo que arrojaba un humo espeso y con un olor para que uno no fijara la vista en la ley. Porque cuando el hombre ponía la mirada en la ley, ¿qué pasaba? Moría. Es más, Pérez usa en una oportunidad, cuando David estaba trayendo el arca del pacto, habiéndola recobrado de entre los filisteos, extendió su mano porque trastabilló el carro en que estaban trasladando el arca del pacto, y para sostenerla quería hacer un bien. Murió en el momento, ni siquiera la podían tocar. En una oportunidad la abrieron para ver y murió un sinnúmero de personas por causa de verla abierta. ¿Por qué? Porque la ley es el ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte fue con gloria, ¿cuánto mayor gloria tiene el ministerio de la justificación? Por eso es que nosotros glorificamos a Dios cada vez que decimos que somos justos, que somos santos y que somos perfectos. Porque decir lo contrario, y presten atención en esto, decir lo contrario es tener por inmunda la sangre de Jesucristo y menospreciar al Hijo de Dios. Decir que yo no soy justo, decir que no soy santo, decir que no soy perfecto, es tener por inmunda la sangre de Jesucristo, menospreciando al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo delante de Dios que esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario no fue suficiente para limpiarme a mí. Cuando la Biblia dice, así como la condenación pasó a todos los hombres, pasó a todos los hombres la justificación de vida, a todos los hombres. Pero yo como hombre, en mi libre albedrío, del cual muchas veces nos jactamos, porque yo tengo libre albedrío como una jactancia, y ese libre albedrío es un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores, dice la Biblia, ¿no? Pero a uno de los dos vas a servir. Téngalo por seguro. O servimos a Dios como siervo de la justicia, o servimos al pecado. Y hay de por quien venga el tropiezo, dice la Biblia. Mejor le sería atarse una piedra de molino y echarse al mar que poner tropiezo a uno de estos pequeños. Y si yo como predicador guío a mis hermanos a que tienen que hacer obras para ser justificados y oculto el verdadero mensaje del Evangelio, no estoy haciendo otra cosa que poner tropiezo a mis hermanos. Y de eso voy a ser responsable. Pero si como predicador, siendo un canal limpio, un conducto limpio, sin el agregado de mis ideas, sin el agregado de mis pensamientos ni de mis sentimientos, comunico la palabra de Dios tal cual nos fue dada, entonces del Señor voy a recibir recompensa. Por eso es muy importante, hoy no se destila, hoy no se rumea los alimentos. ¿Por qué los animales impuros y los animales puros
¿qué era lo que los diferenciaba? La pezuña, y cuando al animal, el cerdo, tiene la pezuña quebrada también. Sin embargo, ¿qué hace? Devora los alimentos, no traga. Los traga, no los rumea. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos con la palabra? Que la mastiquemos. Por eso dice que cuando le habla a los hermanos de, se me fue, Hechos capítulo 11, dice que eran más honorables, porque cuando oían la palabra de Dios, que venían por mano del apóstol Pablo, ellos iban a las escrituras para cerciorarse que lo que les estaba hablando era lo correcto. Entonces, Dios quiere que nosotros no comamos todo. Lo podemos oír todo, pero a la hora de retener solamente lo bueno. A la hora de retener solamente lo bueno. ¿Por qué? Porque no todo es para la edificación. No todo es para la edificación. Por eso, días pasados yo hablé, el peor predicador es el que lleva a la congregación o a la gente a hacer obras para verse justificado delante de Dios, cuando esas obras son obras muertas. Ningún hombre por obras puede ser justificado delante de Dios, porque Dios no dio el que por obras el hombre fuera justificado. Si por obras el hombre podría ser justificado, nunca hubiera enviado a Jesucristo. Nunca lo hubiera enviado a Jesucristo. Lo envió a Jesucristo para que el hombre que en él crea reciba la justificación de vida. Por eso San Juan capítulo 3, verso 36, en ese capítulo tan que todos los cristianos mencionamos, ¿no? 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, todo el mundo lo sabe de memoria. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 36? Que el que cree en el Hijo tiene la vida. Si uno no cree que la sangre de Jesucristo era tan pura, con la cual se presentó en el tabernáculo, no hecho por la mano del hombre, en el tabernáculo de Dios, para expiar los pecados, para limpiar los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad. Si uno no cree eso, entonces está teniendo por inmunda esa preciosa sangre. Entonces, volviendo al principio, Dios creó al hombre para que tuviera comunión con él. Esa comunión se vio interrumpida cuando Adán dejó de apreciar la palabra de Dios, sino cuando él come del árbol de la ciencia del bien y del mal, la sentencia de muerte cae sobre él como una guillotina, y la palabra que antes le era para vida le comenzó a causar temor. Le comenzó a causar temor. ¿Por qué? Porque Dios es el juez justo. Y no puede estar delante del juez justo con delitos y con pecados. ¿Por qué? Porque el que está con delitos y con pecados delante del juez justo sabe que tiene una horrible expectativa de condenación. Tiene una horrible expectativa de condenación. Por cuanto que el hombre viene a este mundo en esa condición, no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para salir de esa condición. Porque ninguna obra puede hacer, porque todas sus obras son muertas. No hay nada que yo pueda hacer, ni siquiera por mi esposa, ni mi esposa por mí, ni mi esposa por mis hijos. No hay nada que podamos hacer, ni mis hijos por mí. Pero lo que le era imposible al hombre, Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo. Lo que le era imposible al hombre, Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo. Un pasaje más. Vamos a leer. Hebreos, capítulo 2,
verso 13. Hebreos, capítulo 2, verso 13. Dice así la Sagrada Escritura, y damos lectura. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por cuanto que nosotros, que venimos a este mundo, en carne y en sangre, y vinimos muertos en delitos y en pecado, Jesucristo vino en la misma condición que nosotros, en un cuerpo de carne con sangre. Pero por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es, al diablo. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es, al diablo. ¿Para qué dice? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dijimos que muerte no solamente es el deceso de un hombre, el final de un hombre, sino también es la separación. ¿Quiénes estaban sujetos a servidumbre? Todos los hombres. Especialmente la nación de Israel, porque ellos tenían la obligación de ofrecer sacrificios, de cumplir con la ley para poder tener vida. Entonces, cuando uno reconocía haber pecado contra la ley de Dios, como dice Levítico 4, cuando uno reconocía haber pecado contra la ley de Dios, ¿qué hacía? Tomaba un animal sin defecto, lo llevaba al sumo sacerdote y imponiendo las manos, luego era degollado para limpiar los pecados. Entonces estaban sujetos a servidumbre. O sea, tenían que servir al tabernáculo, tenían que servir a Dios con los sacrificios, con ofrendas, a fin de ser limpios por el temor a la muerte, de quedar separados eternamente de Dios. Entonces estaban allí, viviendo con un peso. Por eso la Escritura dice, no pongamos un peso sobre los gentiles, hablando Pablo, dice que ni nosotros ni nuestros padres pudieron sobrellevar. ¿Por qué debemos de imponer que ellos tengan que cumplir con algo que nosotros nunca pudimos cumplir? Y no hemos sido justificados por obra, sino hemos sido justificados por el creer con fe. Entonces Jesucristo vino para destruir y para librarnos de las obras muertas, de obras con las que no podemos ser justificados. ¿Por qué? Porque ni aun los israelitas, haciendo esas obras que eran parte de la ley que Dios le había dado, podían verse perfectos. Por eso tenían que sacrificar constantemente, todos los años. ¿No? Pero fíjese, y aquí estamos concluyendo, dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora, para entender esta palabra, tenemos que ir a otro pasaje. El pasaje que está en Gálatas. Así que le pido me acompañe para que podamos entender quiénes son los descendientes de Abraham, conforme a lo que la Escritura nos dice. Amén. Aquí no estamos añadiendo nada. Capítulo 3, versos 6 y verso 7. De Gálatas. Gálatas capítulo 3, versos 6 y verso 7. Así que Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los que son hijos de Abraham? Los que son de fe. No puedo decir que tengo fe en Jesucristo y a la vez decir que soy un pecador. Porque la obra de Jesucristo fue el venir a limpiar los pecados. Si yo digo que tengo fe en Jesucristo, a la vez no puedo decir que soy un pecador. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una dicotomía, como algo que no concuerda, ¿me comprende? Porque la obra de Jesucristo fue la de venir a limpiar pecados. Entonces, si yo digo que tengo fe en Jesucristo, ¿qué tengo que afirmar? Que no tengo pecado. Lo que tengo que afirmar es que no tengo pecado. ¿Por qué no tengo pecado? Porque Jesucristo me limpió perfectamente de todos mis pecados con su sangre vertida en la cruz del Calvario. Así como por la desobediencia de un hombre la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron, así por la justicia de un hombre pasó la justificación de vida a todos los hombres. Entonces Adán desobedeció. Yo ni estaba en ese momento, pero cuando nací en la condición de ¿qué? Muerto en delitos y pecados. Jesucristo fue introducido a este mundo, el segundo Adán, y vino con un propósito: destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso dice la Escritura que Jesús en el Evangelio, en una de las cartas de Juan, dice que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cuando aparece Jesucristo, Él vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Por medio de qué? De su misma muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y para remitir pecados es necesario derramar sangre. Por eso es que la Escritura nos habla del testimonio de la lanza. ¿Qué sucedió con la lanza que atravesó el costado de Jesús? De ese costado salió sangre y agua. La razón por la que salió sangre y agua es porque el cuerpo mayormente está compuesto de agua. Cuando la sangre completamente sale del cuerpo, que es otro líquido, ese lugar lo ocupa el agua. Entonces, para dar evidencia que toda su sangre se derramó, la Escritura dice que salió sangre y agua, dando evidencia que derramó toda su sangre. ¿Para qué? Para limpiar todos nuestros pecados. Entonces, toda persona que cree en Jesucristo, si verdaderamente cree, tiene que creer que le fueron lavados todos sus pecados. Esto no quiere decir que no nació en pecado. Nadie dice no haber nacido en pecado. ¿Por qué? Porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Porque ¿quién es el que da testimonio de que nosotros nacimos en pecado? Dios. Por eso no podemos decir que no tenemos pecado. Hay gente que dice, ¿cómo vas a decir que no tenés pecado si la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado a Dios hace mentiroso? Claro que no puedo decir que no nací en pecado. Porque el que da testimonio de que yo nací en pecado, de que de mi corazón lo único que brota siempre es la maldad, es Dios. Que mis pies están presurosos para ir a hacer lo malo, es Dios por medio de la Escritura. Dice que vio Dios en el capítulo 6, verso 5 de Génesis, al hombre y vio que la maldad de ellos era mucha y de continuo el designio de su corazón era el hacer lo malo. Vio Dios, no es un juicio de los hombres, es el juicio de Dios. Por eso no puedo decir que no nací en esa condición. Pero gracias sea dada a Dios
que a su tiempo me reveló a su Hijo Jesucristo, iluminándome los ojos del entendimiento, corriendo el velo de la incredulidad, mostrándome el milagro del Evangelio, y habiendo creído a la palabra de verdad del Evangelio de la salvación, fui limpio de todos mis pecados y fui adoptado como un hijo de Dios. Ese es el milagro del Evangelio. El Evangelio no consiste en otra cosa. Esa es la buena noticia. No consiste en otras cosas. Es simple y es sencillo. Cristo apareció a este mundo para limpiar pecados. Lo que la gente necesita es que pueda ser limpio su corazón. ¿Quién es el que subirá del trono de Dios? Dice el profeta Isaías. El limpio de corazón, el limpio de manos y el puro de corazón. ¿No es cierto? Si alguien tiene la aspiración de subir al reino de los cielos, de ascender con Cristo, ¿qué tiene que hacer? Limpiar su corazón. Limpiar su corazón. Sin santidad, nadie va a ver a Dios. Pero no podemos santificarnos a nosotros mismos, porque las obras de un muerto son obras muertas. ¿Cómo somos santificados? Por creer en Jesucristo. Por cuanto no quisiste ofrendas y sacrificios, lo cual te daría, me diste cuerpo, y he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad, dice Hebreos capítulo 9, somos santificados. En esa voluntad, la voluntad de Dios, quien envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, somos santificados. No en mis obras, porque eso sería ser muy soberbio. Pensar que yo puedo santificarme a mí mismo, pensar que yo puedo purificarme a mí mismo, sería ser muy soberbio. ¿Por qué? Porque haría a un lado la obra consumada de Jesucristo, perfecta, que por la voluntad de Dios fue hecha y se manifestó a los hombres, y es testificada por los hombres, y vista de los ángeles, y anunciada en el mundo todo, para decir yo puedo, por mí mismo, yo puedo. Eso es una soberbia muy grande. Por eso Dios manda en todo hombre, hombre y mujer, en todo lugar, que se arrepienta y crea al Evangelio. Arrepiéntanse de obras muertas, ya que por obras ninguno de nosotros va a poder ser justificado. Creamos a la verdad de Dios. La verdad de Dios es sencilla, es el Evangelio de nuestra salvación. Aceptemos esa verdad revelada y testificada, creída en todo el mundo. Aceptemos esa verdad, limpiémonos de todos nuestros pecados, vivamos con esa seguridad, vivamos con esa ancla firme en nuestro corazón, sin movernos de la profesión de nuestra fe. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga al mundo, ¿hallará fe en los hombres? Él no va a venir a buscar a ver qué es lo que hizo o dejó de hacer. Lo que va a venir a buscar es que tenga un ancla segura, que pueda creer en su perfecta obra, en su obra terminada, testificada por Él mismo, diciendo consumado es. Él mismo dio testimonio que terminó la obra. En ello viene buscando la fe, que creamos en ello. Creyendo en eso, vamos a poder tener seguridad, confianza y valor para salir delante de Dios en victoria. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? ¿Acaso no es nuestra fe, dice la Escritura? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, amados del Señor, hemos estado compartiendo por más de 40 minutos de esta palabra, para que pudiéramos por medio de ella afirmar nuestros corazones, teniendo seguridad y confianza delante de Dios, poder salir delante del Señor más que vencedores. Por eso en esta mañana quiero invitarles a que podamos estar participando también de la mesa del Señor,
comiendo así del cuerpo, bebiendo de la sangre de Jesucristo, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y mientras esto acontece, vamos a estar alabando su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,